Podcast Bella Ciao. Estamos con Leda Barreiro de Muñoz. Ella es una de las personalidades más destacadas de Abuelas de Plaza de Mayo y ha tenido la deferencia de charlar un ratito con nosotros para Bella Ciao, radio web, desde América Meridional para todos los italianos del mundo. Leda, muchas gracias por darnos este momento. No, al contrario, la agradecida soy yo. Bueno, Leda, ya que esta entrevista va a ser escuchada por gente en todo el mundo, brevemente me gustaría que nos contara un poco cómo usted siempre dice, ¿no? Somos mujeres comunes viviendo circunstancias extraordinarias. ¿Cómo fueron esas circunstancias extraordinarias que dieron origen a la organización Abuelas de Plaza de Mayo? Era muy común los golpes de Estado en la Argentina, hasta que llegó el del 76. Entonces, sus proyectos eran aterrorizar más a la población. Ya sabemos que el terror paraliza, y qué mejor que aterrorizarlos desapareciendo gente. Y si las mujeres jóvenes estaban embarazadas, sé que esperaban al parto antes de desaparecerlas y se quedaban con sus hijos. No hay más terror que ese. Entonces, bueno, en mi caso y en el de cientos de familias y de mujeres, porque estamos hablando de abuelas, nos pasó eso, desaparecieron nuestras hijas. Mi hija estaba embarazada y yo estaba segura, todavía no sabía que los proyectos eran así. Sabíamos de los desaparecidos, pero pensé que la esperaba con el bebé. Una cosa que tenemos así los seres humanos, hasta que uno no lo vive no se da cuenta después de inocencia, ¿no? Y bueno, y no aparecieron ninguno de los dos, y bueno, entonces supe por sobrevivientes. Después, cuando llegó la democracia, hubo sobrevivientes que hay que rescatar el valor que tuvieron, porque sobrevivir a un campo de concentración y después ir a buscar a los familiares para hablarle de desaparecido, había que tener mucho coraje, porque quedaban remanentes de miedo. Y bueno, así es como se acercaron a mí 3 mujeres distintas, y supe que mi hija había estado en 3 campos de concentración, hasta que finalmente, como seguía su embarazo, pese a las torturas, la llevaron al pozo de Banfield. En el pozo de Banfield nacieron 24 niños, y entre ellos mi nieto. Aquí vive Walk, tengo que decirlo. Walk era la autoridad máxima del pozo de Banfield, y la mano derecha de Chicolás. Hicimos muchos, yo organicé muchos scratches, pero no con gritos ni nada, sino que venían todas agrupaciones, cantidad, cientos de personas, y nos poníamos enfrente de la casa. Ahora, Leda, le hago una pregunta, ¿no? Porque, como decíamos al principio, usted era una mujer común, una ama de casa, una persona que no tenía una militancia política concreta. Y el hecho de salir a buscar la verdad y a preguntar por sus hijos también la exponía a mucho riesgo. ¿Cómo se transforma, ¿no?, de una ama de casa a una persona que tiene una militancia y una actividad política tan comprometida? Mira, la pregunta que me has hecho es muy interesante, porque es un fenómeno social que algún día lo van a estudiar los psicólogos, los sociólogos, porque en realidad éramos todas mujeres. En los 70, la mayoría de las mujeres, si se puede investigar eso, está los datos, éramos amas de casa, así que no militábamos de ninguna manera. Pero cuando desaparecieron nuestros hijos, nos sacamos el delantal de la cocina, porque en esa época
toda ama de casa tenía su delantal puesto, casi era un símbolo de la mujer, que no era profesional y no había tantas, la mujer no había adquirido los derechos que tiene ahora, y simplemente nos sacamos el delantal y ante la mirada de nuestros maridos nos íbamos a la plaza. Al principio éramos poquitas, después empezaron más y más, hasta que empezamos a hacer una rueda como en Capital Federal, y después empezamos a hacer, ya estábamos todas las madres de Mar del Plata, incluso había madres de Miramar, de Otamendi, de Mechongué, y nos íbamos, que en ese momento no estaba la peatonal, pero era la calle principal del centro, la calle San Martín, nos encolumnábamos y muy despacio, con nuestros pañuelos en la cabeza, teníamos consignas, nunca fuimos en silencio, eran fuertes las consignas, y llegábamos hasta la costa. En la costa volvíamos y pasaba algo curioso, la gente nos tenía miedo, porque hay que tener en cuenta que precisamente fue para infundir miedo. Así que donde veían los comerciantes y los pañuelos blancos, cerraban sus puertas y la gente se retiraba de las veredas, nos miraban de lejos. Y éramos como que teníamos una enfermedad contagiosa. Leda, ustedes no son superhéroes, son seres humanos también. ¿Ustedes no ¿Ustedes no tenían miedo también? No, la verdad que nunca. Finalmente, bueno, con nuestra familia pasó algo extraordinario, porque mi hija era la mayor, es la mayor. Después venía mi hijo Beto, casi 2 años menor, y lo agarran a él, que era estudiante, terminaba ese año en la escuela industrial, y lo desaparecieron, lo buscamos mucho tiempo, meses, y lo encontramos en Mendoza. En Mendoza, por suerte, no sé qué pasó, que lo legalizaron, y estuvo 7 años en la cárcel. Es decir, que se hizo adulto en la cárcel, y siempre con ese terror de que un día no estaba más, porque para escarmentar a veces a los que estaban afuera, sacaban presos y los fusilaban. Así que y si lo cambiaban de cárcel teníamos que volver a buscarlo, y así una y otra vez. Estuvo en todas las cárceles. Caseros, que tienen 20 pisos, muy moderno, fue hecho, dice en la entrada, en el hall de entrada del edificio, una placa de bronce muy grande, dice esto: el general Videla inaugura hoy este edificio, que será para que, no dice albergar porque era otra palabra, para que estén los presos políticos traidores a la patria. Eso todavía debe estar ahí, la placa, obviamente. Y entonces finalmente va a parar ahí, que vos veías el edificio al lado de Sierra Chica, que fue hecho en 1800 y pico, está mejor, pensabas, pero no, estaba hecho con la colaboración de psicólogos, de cómo el preso podía alienarse, y es más, hubo más de 20 suicidios de presos en esa cárcel. Leda, yo quiero hacer un alto acá, porque tal vez hay gente que está escuchando esta entrevista que es de otros lugares del mundo y no tiene la información que nosotros tenemos, en el sentido de que cuando hablamos de presos políticos, de esos detenidos desaparecidos, de sus hijos, estamos hablando en su gran mayoría de personas muy, muy jóvenes, ¿no? Sí, muy jóvenes. Y bueno, hubo en la noche de los lápices, eran chiquitos, tenía la nena Falcone, tenía 14 años. Y bueno, el Walk, el que vive aquí en Mar del Plata,
en la entrada del bosque Peralta Ramos, Wall es el asesino de los chicos de la noche de los lápices. Que eran chicos del secundario, del colegio secundario, tendrían Del colegio secundario. 16, 17 años, el más grande. Sí, y más chicos. Entonces, era para, todo eso era para que sembrara el terror y que ningún otro chico se le ocurriera, ni por las tapas, militar en algo, ¿no? Empezando que inmediatamente prohibieron los centros de estudiantes, entonces para que no se organizaran. No, estaba pensado hasta el último detalle. No nos queda mucho tiempo, pero la charla es súper interesante, y también pensando en este público internacional que puede llegar a tener esta entrevista, me gustaría saber su visión acerca de cómo se comportó la comunidad internacional en aquellos tiempos tan oscuros de la política argentina. Bueno, fue mucho mejor la reacción que acá mismo en Argentina, porque a nosotros, por ejemplo, abuelas, cuando se crea abuelas, cuando nos dimos cuenta de que los nietos no nos iban a ser devueltos, se crea abuelas, y lo primero que hace es la conexión vía con algunos contactos de alguna abuela que tenía en el exterior, fue eso. Y del exterior nos empezaron a ayudar. Francia nos ayudó Noruega. Noruega, por ejemplo, un detalle que parece sin importancia. Nosotros en las marchas llevábamos las fotos de nuestros hijos desaparecidos. Y Noruega hace la foto de todos nuestros hijos y nos la envía grande, que la tengo guardada, para llevarla a las marchas. Y después nos ayudaba económicamente, y así es como pudimos tener nuestra casita, como le decíamos nosotros, un departamento de 2 ambientes en Capital, que después llegó más ayuda y se pudo comprar uno de 3 ambientes. Y así es como, por ejemplo, la doctora King, que murió no hace mucho, 2 años, que fue considerada la mejor genetista del mundo, aunque parezca grande, y nos mandaba dinero también para poder hacer viajes, o nos mandaban los pasajes y los dineros de los gastos. Así fue como la doctora King, porque le fuimos a preguntar cómo podemos buscar a nuestros nietos, porque a nuestros hijos los conocíamos, podíamos buscarlos, los teníamos. Entonces fuimos a preguntarle cómo podíamos hacer para buscar los nietos. Y ella dijo, todavía no existía el ADN. Nosotros somos pioneras, en realidad, en eso. ¿Y cómo podríamos hacer? Y así es como la doctora King se compromete. Primero se quería morir, tenemos fotos de ella con nosotros. Se quería morir porque no podía creer que robaban a los niños. Y entonces no existía el ADN para probar que ese niño, que ese nieto nacido en cautiverio, que era nuestro. ¿De qué manera lo probábamos si no lo conocíamos? Entonces, ella se le ocurre el ADN, pero no sabía cómo, porque es una cosa absolutamente de ciencia ficción en los 70. Claro. Pero ¿qué hizo? Se conectó con... Aquí había un genetista, que primero lo fuimos a ver a él, que todavía vive, hace 3 años vino a Mar del Plata, lo trajimos a dar una charla. El hombre estaba tan metido en su laboratorio como los dibujitos del hombre, el sabio loco, ¿viste? Sí, que no sabía que había desaparecido, es increíble. Cuando le contábamos y le pedimos para reconocer a los nietos, se quería morir. Entonces quedó muy impresionado y se conectó con la doctora King. Ahí fue cuando viajó Estela con otras abuelas, y la doctora King, después de que se le pasó la impresión, dijo, tenemos que hacer un banco de datos, pero no existía en el mundo un banco
de datos genéticos. No se había inventado. Y a ella se le ocurrió un banco, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos y dónde lo ponemos? Teníamos que esperar que llegara la democracia. Pero mientras tanto, ella se ofreció con ayuda financiera que ella misma aportó, que vinieran acá a sacarnos sangre a las abuelas y se las llevaban nuevamente a Norteamérica. Por ejemplo, teníamos duda de algún nieto y era una lucha terrible acceder a que la justicia nos atendiera, algún juez que nos atendiera para tener la orden de la extracción. Bueno, así empezamos hasta que llegó la democracia y los genetistas inventaron el banco de datos genéticos. Que ahora los antropólogos lo copiaron y hace unos años está el banco de datos genéticos de los antropólogos para el reconocimiento de los restos que se van encontrando de nuestros hijos. Leda, la verdad que tendríamos muchísimo más para seguir charlando. Mucho, ¿no? No, para nada, es súper interesante. Le vamos a agradecer el permitirnos transmitir al menos una parte de todos estos años de lucha, compromiso y trabajo, y seguramente habrá otras oportunidades para que sigamos hablando y para que la comunidad internacional conozca aún más del trabajo y de la lucha de abuelas y de todo lo que ocurrió en aquellos años tan oscuros de la Argentina. Y algún nieto que esté en Italia, porque hemos encontrado en Holanda, en Italia y en Norteamérica. Así que por allá alguno lo escucha y dice, oye, ¿no? ¿Por qué no? Ojalá. Leda, muchísimas gracias, ha sido un gran gusto charlar con usted. No, el gusto es mío y yo te agradezco muchísimo esta difusión. Hasta cualquier momento.